Hola, ¿qué tal? Saludos tengan todos y todas. En esta segunda entrega del tema que estamos desarrollando, sociedad, educación, currículum, un desafío en la posmodernidad. Hacemos hoy nuestra segunda entrega porque hemos planteado hacerlo uno por semana. De allí que le agradecemos su participación, le agradecemos que se suscriban, que estén con nosotros y que puedan hacer sus comentarios. En estos videos intentamos entender el presente desde el desarrollo del pasado, cómo aquellas manifestaciones individuales y colectivas han venido configurando para tener la sociedad que hoy, en la cual hoy nosotros vivimos. Para tal efecto, yo quiero, y con el ánimo de contextualizarnos, quiero señalarle que en el desarrollo de la historia, esta se ha dividido en 5 etapas. Y como se dice desde una lectura un poco discutida desde la perspectiva de Buenaventura de Sousa Santos y del doctor Enrique Dussel, que tienen otro planteamiento, una mirada desde la epistemología del sur. Pero todos nosotros, como ellos mismos lo plantean, hemos aprendido en el desarrollo de nuestra escolaridad con esa concepción eurocéntrica de leer el mundo desde la perspectiva de una Europa y de los Estados Unidos. Bueno, se ha dividido la historia en 5 etapas. En la primera etapa tiene que ver con la etapa prehistórica, que inicia con los primeros seres humanos y ya hacen de eso 2.500.000 años aproximadamente, cuando se desarrolla este periodo de la etapa de la humanidad. Una segunda edad que surge posterior a la edad prehistórica es la edad antigua, que tiene su inicio con la invención de la escritura y su finalización hace promedio de 5.000 años. Una tercera etapa o eh, tercera edad, como la conocemos, tiene que ver con la Edad Media. Perdón, si habíamos hablado de la edad historia, la edad antigua, luego la Edad Media, que inicia desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1492, cuando se da el descubrimiento de América, eso en el siglo XV. Una cuarta historia, que es a la que queremos hacer más relación en el desarrollo de nuestra temática, es la Edad Moderna, que inicia precisamente con el descubrimiento de América, 1492, siglo XV, y termina con la Revolución Francesa en el año 1789, o sea, en el siglo XVIII. En esta edad se dieron 4 etapas, y las etapas son el Renacimiento, la etapa de lo barroco, la Ilustración, que es el área en que nosotros nos queremos enfocar. Eso se da en el siglo XVIII, y lo que tiene que ver la cuarta etapa con la finalización de la Edad Moderna. Para poder entender un poco esto de la Edad Moderna, es importante señalar lo que vamos a fundamentarnos en una, a mi entender,
a mi gusto, en una interesante obra que escribe Domingo Caratosolo. Él es del área de psicología argentino. Él escribe una brillante obra publicada en el año 2006. Terminó de imprimirse en el 2006. A ver, contacto, efectivamente, una obra que se titula Mujeres y hombres en el tercer milenio, vivir en la posmodernidad. Tal vez los aportes de Domingo nos van a permitir entender que lo que hoy tenemos servido en el comportamiento social tiene sus orígenes en esto. Yo quiero plantearle que en lo particular y de una perspectiva tal vez bromística, yo soy producto del siglo XX, de esa edad moderna, aquella edad en que nos permitíamos soñar. Ese siglo XX que nos marcó porque se extendió, como decía, esa edad moderna que tiene su arranque en la tiene su arranque después del descubrimiento de América, pero que en el aspecto de la ilustración, a la cual queremos hacer énfasis, está focalizada en el siglo XVIII, los años 1700, cuando se dan las grandes revoluciones. Cuando queremos hablar de la ilustración, tenemos que decirle desde este momento, a manera de, insisto, contextualizarnos, que este movimiento de los ilustrados consideraba como último objetivo de la vida la felicidad. Para ello, en este mundo estábamos para ser felices y ellos creían que la humanidad podía alcanzar esa meta a través de la inteligencia, ¿sí? De esa inteligencia y del conocimiento, porque se rompe con aquella cadena que se tenía desde la Edad Media, se rompe con el dominio que tenía la Iglesia sobre el conocimiento como depositaria del saber. Entonces, este movimiento de la Ilustración pensaba que los seres humanos teníamos que ser el centro y a través del desarrollo de la inteligencia, el conocimiento, podíamos alcanzar la felicidad. Entonces era necesario la educación y el progreso, todo ello ¿para qué? Para conseguir una paulatina mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Tomen atención, ¿dónde estaba la felicidad y mejorar la condición de vida a través de la inteligencia y del conocimiento? Así pensaban los, los del movimiento de la ilustración, ¿sí? Veamos qué ocurre, veamos qué ocurre en todo esto. El proyecto humano, decían los de la ilustración, esos sueños, esa ilusión en que vivíamos, que mediante la inteligencia podíamos alcanzar el desarrollo, la felicidad. Este proyecto humano ilusionista, él sostenía que el desarrollo espiritual y la razón elevarían al ser humano, lo elevarían de su condición tal vez entendida de la especie animal, lo elevarían a un estado superior, generando bienestar y armonía. Y mírese eso, especialmente para lo más desposeído. Había una concepción de que la felicidad tenía que tener hilos hacia los demás. ¿Qué pasa? Tendríamos que decir que, sin embargo, la dura realidad en que hoy vivimos con las guerras,
con la destrucción y la masacre, ponen en tela de juicio este ideal. Aquella, aquellos sueños que surgen de esa revolución francesa de libertad, progreso, solidaridad, igualdad, fraternidad, eran los elementos que utilizaba ese movimiento ilusionista para poder encontrar esa felicidad. Ocurre entonces lo siguiente, ocurre lo siguiente entonces, pero algo pasó y la sociedad, por ese narcisismo que desarrollamos, tuvimos que pasar, la humanidad, la sociedad en su conjunto, tuvo que afrentar o enfrentar tres grandes afrentas, tres grandes golpes que pusieron a temblar, a reconsiderar un poco aquellas concepciones que tenía. Esto nos lo plantea Freud en el año 1914. Y él decía que desde la concepción Copérnico había establecido que la Tierra no era el centro del universo. Anterior a esto, concebíamos que la Tierra era el centro del universo y que sobre la Tierra giraban todos los demás planetas. Eso puso a repensar aquellas grandes orientaciones que, en las cuales vivíamos. Otra afrenta que tuvimos como humanidad que sufrir fue la teoría de Charles Darwin cuando nos dice que tenemos que desafiar o tuvimos que desafiar el privilegio divino del hombre al demostrar que todos nosotros, que el hombre, la mujer, existía a través de un proceso de evolución a partir del reino animal. Surge un shock tremendo porque, como lo reflejaba y lo refleja Génesis, teníamos la concepción de que era una creación directa de Dios a través de tomar el barro, labrarlo, formar el hombre, darle soplo de vida y de la costilla del hombre llamado Adán, entonces formar a la mujer. Era parte de una mitología. Luego tuvimos que pasar por esa afrenta de entender que el ser humano era producto de un proceso evolutivo. Pero también tuvimos que pasar por la afrenta de reconocer que la razón y la conciencia no son los pilares que guían la vida de los seres humanos. Recuerden ustedes el movimiento ilusionista del movimiento de la ilustración que planteaba que a través de la razón se podía alcanzar la felicidad. Aquí tuvimos que pasar por esa ofrenda como sociedad, como humanidad, de reconocer que la razón y la conciencia no son los pilares no son los pilares que guían la vida del ser humano. Hoy nuestro tiempo desafía ese proyecto modernista, lo desafía. Ese proyecto modernista que buscaba el desarrollo del individuo y la mejora de su condición de vida en un contexto de igualdad y libertad. Había un principio muy bueno que decía, a través de la educación tú puedes ser alguien en la vida. Bueno, como que uno lo fuera, ¿no? Pero era la educación que era el pilar fundamental para transformar al ser. Entonces se planteaba que ese proyecto modernista, él buscaba que ese desarrollo del individuo
y la mejora de su condición de vida en un contexto de igualdad y de fraternidad, pilares que habían surgido en la Revolución Francesa. Este enfoque basado en el progreso científico y la hermandad entre los seres humanos. ¿Cómo podíamos lograr la cohesión social, el entendimiento a través de códigos de convivencia social que nos permitieran el desarrollo? Hoy todo eso está totalmente en duda. Habían principios de la verdad, de la construcción de la verdad. Hoy vivimos en lo que algunos autores llaman la veracidad. Kirchner nos plantea, nos dice una gran verdad, algo que debe preocuparnos a todos en esta época, en estos momentos, y lo señala en el año 1997, citado por Domingo Caratosolo, nos señala que la principal víctima de la posmodernidad, que es el tiempo en que vivimos, y analizamos en este momento la modernidad, la principal víctima de la posmodernidad es la utopía. Se nos acabó el sueño. Esa utopía que era esencial para el desarrollo psíquico y social. Si la sociedad, si la persona no es capaz de tener un sueño de progreso, de creer que por medio de la educación, que por medio de la inteligencia, de la razón, puede alcanzar niveles de desarrollo para él y para los demás, si ese sueño se acaba, entonces la educación pierde la razón de ser. Lo que decimos, la ética, que es lo bueno, que el principio subyacente en un proceso tan noble, entonces deja de tener sentido. Porque la utopía ofrece un modelo al yo, orientándolo y conectándolo con la realidad, así como con las posibilidades de su influencia que pueda tener en ella. Hoy no tenemos ilusiones. Hoy la utopía se perdió y como vamos a ver más adelante, hasta qué nivel hemos degradado nuestro sueño, nuestras expectativas, nuestros intereses. Y allí está lo que tiene que ver con el gran desafío por la cual nosotros nos enfrentamos hoy. Nos desconectamos del futuro. Entonces, si no tenemos una utopía, si no creemos en nada, si los sueños desaparecen, si el creer que mediante el esfuerzo, mediante el trabajo, mediante la inteligencia, en fin, mediante la educación, podemos construir un futuro mejor, entonces no sé el sentido que tenga. Por eso nos dice entonces que si el futuro no se percibe como una idea en el que el individuo pueda proyectarse, se genera un sujeto totalmente descomprometido que se enfoca únicamente en el presente. Esto me sabe a una lectura del momento, una lectura del ya, ¿sí? Porque nos desconectamos de la utopía, nos desconectamos del pensamiento, del ideal, de creer que más allá de nuestras miradas actuales, de nuestros pensamientos cortos actuales, podemos construir una sociedad mejor. Entonces, esta falta de perspectiva hacia el futuro, pero una perspectiva de punto de vista colectivo, y es colectivo porque se teje desde la misma unidad del individuo, entonces esta falta de perspectiva futura fomenta la búsqueda del placer y satisfacción inmediata como la prioridad principal. Me viene a la mente cuando estudiaba a Guillermo Carvajal en una obra Cómo educar desde la democracia, cuando planteaba
el hecho de que, y le atribuía a un personaje que yo lo dudo, cuando dice el cielo es un estado mental, porque era que dentro de la modernidad, la sociedad vivía con la creencia de que su comportamiento en la tierra, aquí en la tierra, su virtud, su decencia, su solidaridad se constituía en un boleto hacia el paraíso, hacia otro estado. Pero cuando se plantea que la vida, que el cielo es un estado mental, entonces, o sea, que solamente está en mi mente, entonces la pregunta es, ¿y para qué trabajo? ¿Para qué estudio? No, entonces comenzamos, disfruta ahora, ¿ah? Busca la satisfacción ahora, bebe ahora, come en este momento, porque cuando te mueras, nada, pero nada te vas a llevar. La humanidad entonces carece de un proyecto claro. Al estar desconectado, no sabemos a dónde va. Y parafraseando un poco a un filósofo que decía, el viento es bueno para el que sabe a dónde va. La sociedad no tiene una claridad hacia dónde nos dirigimos, cuál es el proyecto hacia la cual nosotros nos dirigimos. Entonces la humanidad carece de un proyecto claro. El liberalismo ha generado desocupación. Cuando la sociedad lo tenemos mayor desarrollado, entre comillas, más desarrollado, obsérvese que hay más desocupación. Y la tecnología en la cual teníamos mucha fe está reemplazando al ser humano en el trabajo. Ya no anunció Noval Harari en Homo sapiens Amus Dei y en sus publicaciones siguientes que por primera vez en la historia de la humanidad vamos a tener una cantidad minúscula de personas inteligentes y un gran número, cúmulo enorme, la gran mayoría vamos a ser lo suficientemente incapaces por el uso de la tecnología que adormece el cerebro humano, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de agitarnos, porque la tecnología lo va a hacer todo por nosotros. Entonces, esta era que se espera, que se esperaba que era prometedora, que no iba a llevar a un nivel de superación, a un nuevo estadio, a una aproximación en el marco de la libertad hacia el desarrollo. Esto se llama la posmodernidad, en la cual nosotros vamos a hacer énfasis en su momento. Entonces, estamos próximos, nos los anunció en 1983, domingo, cuando nos decía, citando a Lipovetsky, afirmaba que la era de la revolución y la esperanza del modernismo ha terminado. 1983. La era de la revolución, aquella esperanza en que a través de esos movimientos, por la conquista del bienestar colectivo, no individual, por la conquista del bienestar colectivo, de allí la importancia de la Revolución Francesa y de la esperanza en un mundo mejor, que eran los pilares del modernismo, dice, ha terminado. La sociedad moderna que confiaba en la ciencia y la tecnología rompió con las tradiciones en busca de lo universal. Reitero, la sociedad moderna que confiaba en la ciencia, ya no, y en la técnica rompió con las tradiciones en busca de lo universal. Y nos sigue diciendo Domingo en cita de Lipovetsky que murió el optimismo tecnológico y científico. Eso que creíamos que la ciencia, y todavía lo estamos diciendo, que la ciencia va a resolver nuestros problemas fundamentales y la tecnología va a permitirnos lograr resolver
las cosas que queremos resolver, ese optimismo en esa tecnología y en lo científico, al ir acompañado de innumerables descubrimientos sobre un sobrearmamento. O sea, se ha dirigido a desarrollar el mundo armamentista de los bloques, inclusive de los países. Miren hoy cómo los ejércitos, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de China, cómo está el desarrollo tecnológico utilizado para matar, para imponerse uno sobre otro, para la conquista. Parece que estamos en los momentos más salvajes de la humanidad cuando debiéramos estar en los momentos de mayor florescencia. La degradación del medio ambiente. Cuando se tienen los objetivos del milenio, solamente los países pobres creemos en los objetivos del milenio, pero las potencias no les interesa. Pero estamos dañando el medio ambiente solamente con la intención de que unos pocos se desarrollen y otros vivan en la escasez. También el abandono acrecentado de los individuos. Cada día el individuo se siente más individual, más solo, más abandonado. Camina en las calles. No nos importa. Es más, pienso que hoy tal vez tienen más importancia las mascotas que los individuos, que las personas. Es el mundo en que estamos nosotros viviendo. Lyotard, después, en el año 1986, sostiene que el pensamiento y la acción de los últimos 2 siglos han estado guiados por la filosofía de las luces y la Revolución Francesa. Los últimos 2 siglos, estamos hablando del siglo XIX, el siglo XX, donde se dieron grandes avances, grandes revoluciones, inspirados todos en la Revolución Francesa, en esa revolución que confiaba en que el avance de la ciencia y las libertades políticas liberarían a la humanidad de la ignorancia, la pobreza y el despotismo. Yo no sé por qué dejamos de pensar, por qué dejamos de creer, pero había que romperlo. Era necesario romper con estas creencias que eran bases, eran pilares sobre la cual la humanidad caminaba. El descubrimiento científico y técnico nunca ha estado subordinado a las demandas surgidas de las necesidades humanas. La ciencia hoy se utiliza para hacer riqueza. ¿Quieren un ejemplo? Miren de las vacunas. En el caso particular me llama el ejemplo de Cuba, el único país latinoamericano que fue capaz de producir una vacuna para el COVID y fue bloqueada su comercialización, su aprobación por la Organización Mundial de la Salud, por la fuerza hegemónica, cuando los cubanos pretendían donarle vacuna a diferentes países. No, le bloquearon todo, porque a través de esa vacuna era el momento de hacer negocio, de incrementar las ganancias, los ingresos de otros. Siempre es el producto de una dinámica independiente del deseo de los hombres. Se utiliza para eso. Entonces, se pierde la fe en la ciencia como una forma de encontrar soluciones a los problemas del ser humano y la ciencia se arrodilla al servicio de los intereses. Es la realidad en la cual nosotros hoy vivimos. Vamos a cortar aquí, a dejar este video hasta aquí, invitándole a que en nuestra tercera entrega de este tema, sociedad, educación y currículum, un desafío en la posmodernidad, entremos a ver cuáles son las características de aquel movimiento que
minimiza, que derrota, por decirlo de una manera más clara, a esos sueños del modernismo y fundamentalmente de la etapa de la ilustración, donde la felicidad era el centro, el objetivo era el centro. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde la felicidad no es el objetivo. Y vamos a darle otros elementos de la característica de la posmodernidad. Lo dejamos hasta aquí. Le invito a que suscríbanse, hagan sus aportes. No es un video histórico, sino es tratando de entender desde la perspectiva de la educación cómo podemos hacer para que la educación se le devuelva al ser humano, porque hoy la persona no es el objeto y sujeto de la educación. El estudiante hoy es un rehén de la educación. La escuela, el colegio, la universidad se ha constituido en centro de adoctrinamiento del pensamiento, donde la libertad es aquella que está determinado por la corriente de pensamiento del modelo y del poder hegemónico. Nos vemos en una tercera etapa de este video. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanos y nos hace su comentario a través de este canal.